Incompetencia, negligencia y corrupción son tres palabras que describen al sistema gubernamental mexicano. Cuando la historia se moldea al servicio del poder, las pruebas y la racionalidad resultan irrelevantes, dijo el filósofo y lingüista Noam Chomsky. La historia se convierte en una herramienta política para servir a los intereses de los poderosos. Cuando se manipula de tal manera, las evidencias y los hechos pierden importancia. Buenos días, autoridades, compañeros, docentes y comunidad apostólica. Mi nombre es Erika Contreras y el día de hoy vengo a hablarles de un estado fallido y fragmentado. ¡México! Lo que decimos se hace. Los estados fallidos se caracterizan por su incapacidad para controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad internacional. Pero son características tan amplias que pueden aplicarse a países con situaciones y rasgos muy distintos. Dos estados que han calificado como fallidos son Venezuela y Haití, que sufren de crisis políticas, económicas y humanitarias. Y si bien la situación en nuestro país no es tan precaria como la de los antes mencionados, hay una serie de factores que contribuyen a que México cada vez entre más en la categoría de estados fallidos. El aumento de la violencia relacionada al narcotráfico, impunidad, fragilidad de instituciones y la incapacidad del gobierno para proveer los servicios básicos como salud, seguridad y educación a grandes sectores de la población hacen que México, día con día, parezca más un estado fallido. La senadora Kenia López Rabadán aseguró frente a la Secretaría de Gobernación que México es un país ensangrentado. La violencia que sufren los mexicanos en el norte, en el centro y en el sur del país es brutal. Todos los días el gobierno le falla a México, permite que el crimen organizado desaparezca a miles de personas y las autoridades no hacen nada para frenar el dolor de las familias. En ese sentido, reveló que no hay seguridad, no hay servicios de salud mínimos y mucho menos hay prosperidad. Según datos del INEGI, durante el mandato de Felipe Calderón se registró un promedio de 55 homicidios diarios. Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, esta cifra aumentó a 71 y durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, este número aumentó a 92. El único registro legal de las personas desaparecidas es el que lleva la dependencia de su cargo y hoy lo quieren manipular. Le exijo que no desaparezcan los desaparecidos, no busquen esconder la crisis de los derechos humanos bajo el tapete, apuntó. El gobierno no busca justicia, sino subordinación. Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lanzaron la edición del 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción. Este instrumento registra la situación de la corrupción que aguarda en cada uno de los 180 países evaluados. Por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC, 31 puntos sobre 100. México ocupa la posición 126 de 180 y comparte calificación con El Salvador, Kenia y Togo. La corrupción es una herramienta utilizada por el crimen organizado y a su vez un promotor de su presencia. Las organizaciones criminales utilizan prácticas de corrupción como el soborno, la extorsión y el tráfico de influencias para obtener beneficios de funcionarios públicos. Es cierto, el narcotráfico sí puede hacer un mejor trabajo que el gobierno. Provee a los ciudadanos lo que estés incapaz de darles, lo que promueve su presencia y aceptación en la sociedad. El crimen organizado fomenta la corrupción, sí, pero también aprovecha las oportunidades que generan los sistemas corruptos. Grandes casos de corrupción, como la estafa maestra, con un desvío estimado de 7,000 millones de pesos, el caso agronitrogenados Pemex, con un desvío aproximado de 200 millones, o casos tan crueles e inhumanos como lo fue la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, constituyen claros ejemplos de corrupción en un sistema fallido. En México, defender la libertad de expresión y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos representa cargar con la muerte en la espalda. Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo en América Latina. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 46 periodistas fueron asesinados y 3,408 sufrieron agresiones. Lamentablemente, la mayoría de sus casos se perdieron en el mar de impunidad que azota nuestro país y hasta el día de hoy no han sido resueltos. Un país que siembra corrupción y violencia no es capaz de cosechar más que dolor e injusticias. La corrupción en el sistema penal mexicano no solo debilita la justicia, sino que contribuye a la creciente percepción de que México está cayendo en un estado fallido. La impunidad, el desvío de recursos, el crimen organizado y la manipulación de la ley no solo afectan a individuos, sino que desaparece la confianza en las instituciones fundamentales de un Estado. Esta situación alimenta la violencia y la desigualdad, lo que socava los principios fundamentales de un Estado democrático y de derecho. Si no se toman acciones contundentes para garantizar la justicia y combatir la corrupción en el sistema penal mexicano, México corre el riesgo de seguir debilitándose, acercándose así a un estado de total descomposición institucional. La primera condición para cambiar la realidad es conocerla.
Mexicano, mexicana, lucha, lucha porque ni yo, ni ninguno de los que están sentados aquí estudia para ver morir a nuestro pueblo a manos del Estado. Por los que se fueron, por los que estamos y por los que vienen. Nos van a tener que escuchar. Amo a mi país, me avergüenzo de mi gobierno. Lo que nos dicen no se hace. Gracias. Antes era una maestra, tenía un trabajo y una vida digna. Ahora estoy encerrada en mi casa, sin poder salir ni trabajar. Me siento como una prisionera. Testimonio de una mujer afgana que perdió su trabajo y su libertad tras la llegada de los talibanes al poder. Buenas tardes, compañeros jurado y público presente. Mi nombre es Denise Iturbide y hoy voy a hablar sobre la ausencia de los derechos de las mujeres afganas por creencias religiosas, costumbres culturales. En medio de una creciente crisis humanitaria, la población afgana ha sufrido violaciones de los derechos humanos y represión en grado extremo. Desde que los talibanes tomaron la capital en 1996, se han encargado de imponer cada vez más restricciones a las mujeres y niñas, basándose en roles de género muy definidos y jerarquizados, en los que las mujeres ocupan una posición subordinada a los hombres. La imposición de las severas restricciones que sufren las mujeres afganas por parte del régimen talibán ha limitado significativamente su participación en la sociedad y en su propio país, así impidiendo que tenga un desarrollo digno. Todas estas acciones me parecen inhumanas y complejas, ya que han revertido décadas de avance en los derechos de estas mujeres. Al mismo tiempo, violan las libertades fundamentales y resultan un obstáculo más para su crecimiento. Siguiendo fuentes como Amnistía Internacional, las mujeres tienen restricciones tales como ir al colegio o la universidad. La educación ha sido vetada para niñas mayores de 12 años. Trabajar en cualquier otro lugar que no sea su hogar como amas de casa. Vestir como quieran. Las mujeres deben cumplir con una estricta normativa en la cual se deben cubrir desde la cabeza hasta los pies. Salir de sus casas sin un maram, es decir, sin un hombre con el que estén relacionadas por sangre o matrimonio. Practicar deporte, protestar, que su voz sea escuchada en público, entre muchas otras prohibiciones y limitaciones que solo ayudan a crear un ambiente en el que no son libres de expresarse para nada. Todas estas restricciones han generado un gran descontento entre esta comunidad de mujeres y al tampoco poder ser fotografiadas ni filmadas, deja a estas mujeres cada vez más escondidas del mundo y la sociedad. A pesar de que sí, hay algunas que se oponen, aquellas que se atreven a desafiar las reglas impuestas por los talibanes o que no están acompañadas por su maram, se enfrentan a castigos como palizas, azotes y abusos verbales. Incluso actos aparentemente pequeños e inofensivos como mostrar los tobillos pueden ser castigados. Los talibanes justifican muchas de sus atrocidades utilizando la religión, diciendo cosas como que la voz de las mujeres se considera Abra y no deben de ser escuchadas en público. Abra se refiere a las partes del cuerpo que deben cubrirse y no deben de ser visibles en espacios con más personas. Pero, si esto es realmente así, ¿por qué no se aplicaban estas restricciones antes de que los talibanes tomaran el poder? ¿Por qué antes las mujeres podían mostrar partes de su cuerpo como su rostro y ahora ya no? A pesar de todas las adversidades, las mujeres siguen resistiendo y luchando por sus derechos. Sí, las mujeres afganas son unas guerreras. Se enfrentan a las adversidades con una determinación inquebrantable. Es nuestra responsabilidad apoyar sus esfuerzos y lograr que sus voces sean escuchadas. Su determinación debe de ser un ejemplo para todas y todos. La historia nos demuestra que la injusticia no puede prevalecer para siempre. Juntos podemos crear un mundo en el que las mujeres tengan las mismas posibilidades y libertades que los hombres. Muchas gracias. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la ciencia, aunque muchas veces sus contribuciones han sido pasadas por alto.
A pesar de esto, ellas han logrado superar desafíos y obstáculos y han logrado dejar una huella duradera en la ciencia. Muy buenas tardes a todos, maestros, compañeros, jueces y audiencia presente. Mi nombre es Carlos Santiago Canché Barrera y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema de mucha importancia a nivel mundial, titulado como la ciencia desde pequeños. Los estereotipos de género crean barreras psicológicas que desalientan a las niñas a explorar las carreras científicas. Estos estereotipos limitan las expectativas de las niñas, haciéndolas sentir fuera de lugar en entornos científicos. Actualmente son pocas las niñas que se interesan en la ciencia gracias a diversos factores, como lo son distracciones en el uso del celular o la tecnología en general, no pensar en su futuro o poner su interés en cosas de menor importancia a corto plazo. Esto ha afectado a las nuevas generaciones. Pienso que debemos fomentar el interés de las niñas en la ciencia, ya que esto puede traer grandes cambios a la sociedad, como lo son nuevos descubrimientos, más avances científicos, más buenos seguir, entre muchas otras cosas que parten desde sueños. Las familias juegan un papel crucial al estimular el interés de las niñas en la ciencia, proporcionando recursos y apoyo. Padres y madres de familia que valoran la ciencia pueden ayudar a transmitir esa actitud positiva en sus hijas. Participar en actividades científicas en familia puede ayudar a captar el interés de las niñas y a generar más compromiso hacia la ciencia. Es muy importante utilizar temas de relevancia al diseñar estas actividades científicas, ya que incorporar actividades colaborativas y prácticas puede hacer que la ciencia sea más accesible y atractiva. Tener modelos a seguir femeninos en la ciencia ayuda a las niñas a generar mayor interés y compromiso. Estos modelos a seguir proporcionan orientación y apoyo emocional, haciendo a las niñas sentir seguras y creer en sus propias capacidades. En conclusión, la participación de las niñas en la ciencia no solo es una causa de igualdad, sino también es una inversión en el futuro de la humanidad. A medida que fomentamos la participación de las niñas en la ciencia, no solo estamos abriendo las puertas a que ellas realicen sus sueños y aspiraciones, sino que también estamos ampliando el horizonte con nuevos descubrimientos y avances científicos. ¿Qué innovaciones nos estamos perdiendo al no incluir más voces femeninas en la ciencia? ¿Realmente estamos haciendo todo lo posible para generar este cambio? ¿Ustedes qué piensan? Gracias. ¿Acaso lo vale? Es la primera pregunta que un hombre con indicios suicidas se hace, si su vida es digna de vivir o no. Muy buenos días, estimado jurado, compañeros, alumnos y maestros. Mi nombre es Héctor Aarón de Gante Aguilera y en este tiempo me tomaré la libertad de presentar sobre el hombre, el protagonista de su propia muerte. El suicidio es uno de los problemas más controversiales y complejos a nivel global, y en México no es la excepción. Es la cuarta causa de muerte en el mundo, pues según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año de 2019 se registraron alrededor de 700,000 suicidios, significando que cada 40 segundos una persona más se quita la vida. Esto quiere decir que al final de mi presentación, alrededor de 5 o 6 personas habrán fallecido por cometer un acto suicida. Puede parecer poco, pero en el lapso de un año significará que más de 3,000 personas habrán fallecido por quitarse la vida. Este fenómeno afecta a las personas de todas las edades, pero es especialmente notable en la población masculina de 15 a 29 años, los cuales estadísticamente suman al 24% de la población mexicana y son los que constituyen la mayor parte de estos casos. En el año, las tasas de suicidio en México han mostrado un aumento gradual conforme los años y siguen aumentando. En comparación con 2020, donde la tasa de suicidio masculino fue de 8.7 muertes por cada 100,000 habitantes, en el año de 2023 subió a 11.4 muertes por cada 100,000 habitantes, esto mostrando un aumento del 31%. La prevalencia del suicidio varía considerablemente entre los distintos estados del país, siendo Chihuahua el estado con la mayor tasa de suicidios masculinos en México, con una tasa de 15 suicidios masculinos por cada 100,000 habitantes, mientras que en nuestro estado, San Luis Potosí, la tasa de suicidios masculinos es de 8.7 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir que al año unas 11,500 personas se quitan la vida en nuestro estado.
Las razones para este fenómeno son varias, pero entre estas están los trastornos de ansiedad, la depresión y los trastornos de conducta, como el abuso de sustancias. También se debe a la violencia, el abuso físico, el aislamiento tras la pandemia y el fácil acceso a métodos letales como armas de fuego y químicos. Las altas tasas de suicidio masculino son otra de las caras ocultas del concepto del machismo. La arraigada idea de que como hombres debemos de mantenernos siempre fuertes, firmes, bajo control, que no debemos de hablar sobre lo que sentimos, que no debemos de expresar nuestras emociones, son elementos clave que le generan una presión excesiva a todo hombre que se sienta atrapado y sometido bajo estas expectativas sociales, y en donde la idea del suicidio como una forma de escape o finalización de estas emociones negativas se puede hacer presente y ejecutarse. Ante las tasas tan exorbitantes de suicidio, podemos tomar varias alternativas, además de las que usualmente nos inculcan, como las líneas de atención telefónicas y los programas de concientización. Además de que estas soluciones pueden ser efectivas en algunos casos, nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de lo que está pasando. Necesitamos generar un espacio seguro donde la víctima se pueda sentir lo suficientemente segura y confiada para poder expresar lo que siente. Debemos de romper estos tabús y estos estigmas sobre el suicidio y el hombre. Debemos de romper esto, porque esto significará que no podremos hablar sobre lo que sentimos. Necesitamos ser conscientes sobre lo que hablamos y lo que decimos. Un simple comentario puede descargar toda una reacción que a ninguno de nosotros nos gustaría presenciar. ¿Alguna vez te has preguntado si la persona que tienes al lado se ha intentado suicidar? Si alguno de tus familiares se ha intentado quitar la vida, o incluso si tu mejor amigo se ha intentado suicidar. Porque recuerden, el suicidio es un enemigo silencioso. Gracias. Buenos días, jurado, maestros, compañeros y audiencia presente. Mi nombre es Dorian Sánchez y les voy a hablar del tema de justicia ambiental. El cambio comienza hoy. Si alguna vez te han preguntado si la justicia ambiental realmente importa, la respuesta es sí, y es clave para lograr un mundo más justo, equitativo y sostenible. Pero, ¿qué es la justicia ambiental? Es un concepto que busca asegurar que todas las personas, sin importar su raza, clase social, género o ubicación geográfica, tengan derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Esto significa que ninguna comunidad debe de cargar con la mayor parte de los problemas. Esto significa que ninguna comunidad debe de cargar con la mayor parte de los problemas ambientales simplemente por su situación económica o social. Las comunidades más marginadas, social, económica y políticamente suelen ser las que cargan más las consecuencias de estas injusticias, ya que estas comunidades no tienen los recursos suficientes o el poder suficiente para poder defenderse de la contaminación y degradación ambiental. Pensemos en los lugares donde hay industrias contaminantes o escasez de agua potable. ¿Quiénes suelen vivir ahí? Generalmente son las personas que no tienen la oportunidad de mudarse o exigir mejores condiciones. Por eso, la justicia ambiental no solo busca cuidar el medio ambiente, sino que también asegura que todos podemos vivir en condiciones dignas. Un claro ejemplo de falta de justicia ambiental lo podemos encontrar en el municipio de San Luis Potosí, donde esta aún no es prioridad, y problemas como la contaminación de agua y aire, la deforestación y la desigualdad al acceso de recursos naturales sigue siendo una realidad, y la crisis de agua es una de las más visibles, donde hay colonias que reciben suministros de agua constantemente, mientras que hay otras que tienen que esperar días enteros para poder tener acceso a ella. Y en mi opinión, esta es una injusticia que no se debería dejar pasar. Y si no se aplican principios de justicia ambiental, las comunidades más vulnerables seguirán sufriendo las consecuencias de la explotación de recursos. Para lograr un cambio es importante vincular la justicia ambiental con los objetivos de desarrollo sostenible. Entre los más relevantes está el ODS 3, salud y bienestar, ya que el medio ambiente limpio previene enfermedades. ODS 6, agua limpia y saneamiento, porque el acceso al agua potable aún sigue siendo un desafío. ODS 13, acción por el clima, dado que el cambio climático afecta principalmente a las comunidades más vulnerables. Y ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, pues la pérdida de biodiversidad afecta tanto al planeta como a quienes dependemos de sus recursos. Si realmente queremos hacer algo, si realmente queremos cambiar las cosas, necesitamos dejar de ver la justicia ambiental como algo lejano o un futuro improbable. El futuro que queremos depende de lo que
acción y compromiso. Y todos podemos ser parte del cambio, exigiendo leyes ambientales más justas, participando en iniciativas de conservación o simplemente siendo más responsables con nuestras acciones hacia el medio ambiente. El cambio comienza con cada uno de nosotros. La justicia ambiental no es solo una idea, es una necesidad para garantizar que futuras generaciones hereden un mundo habitable. Y si no actuamos ahora, podremos enfrentarnos a un futuro donde la desigualdad y la crisis ambiental sean irreversibles. Hagamos de esto una prioridad, y no solo por nosotros, sino también por todos los que vendrán después. Muchas gracias por su atención. Hombres, ¿qué responden cuando les preguntan cómo estás? Lo típico, bien. Aunque si estás cansado, triste, enojado, confundido o con problemas cotidianos, siempre vas a responder bien. ¿Por qué? Porque la cultura actual nos ha inculcado desde pequeños que debemos ser fuertes, que nuestros problemas son nuestros y que no debemos de hablar de nuestras emociones. Cada 60 segundos, un hombre termina con su vida. 1 de cada 5 hombres sufre de algún trastorno mental alrededor de su vida, siendo la ansiedad y la depresión de los más comunes, y en varias ocasiones derivando en el abuso de sustancias. El 75% de estos hombres que sufren de algún trastorno mental nunca va a pedir ayuda, ya sea por pena o por vergüenza, por la creencia de que debe de ser hombre. Pero aquí yo les pregunto, ¿a qué costo debemos de ser hombres? Muy buenos días, me presento. Soy Ismael Cárdenas y quiero aprovechar este espacio para hablarles de un tema que, en mi opinión, no se le da la importancia que merece hoy en día. La salud mental del hombre, que es sin duda alguna uno de los temas más ignorados y mal interpretados de la cultura actual. Que alguien me explique cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos pensando que los hombres no pueden llorar. Porque seguimos ignorando el hecho de que hay muchos hombres que, aunque parezcan fuertes, están sufriendo una lucha interna. Vivimos en una sociedad la cual promueve la idea de que el hombre ideal es aquel que no pide ayuda, el que no muestra debilidad y el que puede con todo solo. La imagen de un hombre fuerte, invulnerable, es la que se nos vende desde pequeños. Esto causa que al crecer muchos hombres no piensen que no tienen derecho a sentir tristeza, dolor o angustia, y a sentirlo lo ocultan, lo niegan y lo reprimen. Esta presión constante por tener que cumplir con expectativas tan altas de la sociedad tiene un impacto devastador en la salud mental. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, los hombres tienen un 75% más de probabilidad de morir por suicidio que las mujeres. Esto no son solo números, sino que es la realidad de miles de hombres que al no saber cómo lidiar con sus emociones terminan tomando esta decisión fatal. Me gustaría compartirles un caso que en mi opinión es simplemente desgarrador. El caso del presentador de Art Attack, Rui Torres, que perdió a su hija de tan solo 2 años a causa de una neumonía. Esto hizo que se sumiera lentamente en una depresión de la cual nunca pudo salir. Lentamente se fue alejando de su círculo social, de su vida pública y de sus amigos, hasta que un fatídico 24 de febrero del 2008, una sobredosis de pastillas antidepresivas se lo llevó. Este y muchos otros casos que nos rodean nos muestran cómo hay hombres que, aunque parecen tener no todo en control, que aunque parecen ser amados por miles, pueden estar sufriendo una lucha solitaria, una lucha que no muchas veces vemos, pero que está ahí, matando lentamente a la persona. Aquí se preguntarán, ¿pero cómo podemos cambiar la historia? ¿Cómo podemos empezar a hablar de la salud mental masculina sin miedo, sin tabúes y sin vergüenza? Lo primero que debemos hacer es reconocer que la salud mental de los hombres es tan importante como la salud física. La ansiedad, la depresión, la angustia y la soledad son problemas serios que necesitan ayuda y tratamiento. Debemos de abrir espacios en los que los hombres se sientan seguros de mostrar sus emociones sin miedo a ser juzgados. Es hora de que las siguientes generaciones no tengan miedo a hablar, que sepan que está bien sentir tristeza, dolor, angustia, que sepan que está bien no estar bien. Hoy los invito a todos a romper el silencio impuesto por una sociedad a la cual nos obliga a ocultar nuestras lágrimas. Imaginemos por un momento un mundo donde decir no estoy bien no sea motivo de vergüenza, sino el primer paso para crecer y sanar. Un mundo donde la verdadera fortaleza se mide en la capacidad de expresar nuestras emociones. Un mundo donde todos como sociedad nos ayudamos mutuamente cada vez que nos caigamos.
Si decides ser real, si decides mostrar tus cicatrices como son, estarás abriendo las puertas hacia un mundo donde la salud mental del hombre no sea un tabú, sino una prioridad. Cada lágrima, cada palabra de verdad es un nuevo paso hacia una mejor sociedad. Juntos podemos cambiar la historia, juntos podemos cambiar la forma en la que se vemos la masculinidad, juntos podemos salvar vidas. No se trata de ser invencible, sino de aprender a levantarse cada vez que te caes, porque es en las caídas donde realmente encontramos la fuerza. Muchas gracias. La historia nunca ha sido solo escrita por los que han tenido el poder, sino por aquellos que se han atrevido a saquearlo. Buenos días, compañeros y compañeras, maestros y maestras, docentes y jueces presentes. Mi nombre es Renata Monroy y quisiera hablarles sobre un tema realmente fundamental en el mundo: mujeres revolucionarias. Las mujeres han jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad, pero muchas veces sus contribuciones han sido minimizadas, ignoradas o pasadas por alto debido a las barreras sociales, políticas y culturales impuestas por una sociedad patriarcal. A lo largo de los siglos se les han puesto limitaciones significativas a las mujeres, tan simple por el hecho de ser mujeres. Lo interesante es que han convertido esas limitaciones como impulso para luchar, innovar y transformar el mundo y sus alrededores. Han dejado una huella profunda en la ciencia, en el arte, en la política, pero sobre todo en la lucha social. A través de la historia nos han demostrado que incluso cuando todo parece estar en su contra, siempre existe la posibilidad de salir adelante, de desafiar lo establecido y de cambiar el mundo para mejor. Mujeres que a pesar de adversidades no solo han cambiado el rumbo de la historia, sino que nos han enseñado lo vital que es la resiliencia, el poder de la perseverancia. Mujeres como Marie Curie, Rosa Parks, Malala, Ada, entre muchísimas otras que se destacan, nos han enseñado que las limitaciones no son más que oportunidades para romper barreras y avanzar. Es fundamental reconocer y darles la importancia que se merecen a mujeres que con valentía y determinación no solo cambiaron la historia, cambiaron el día a día de cada persona. Y si bien es cierto que el camino no fue fácil, también lo es que han dejado un legado que sigue transformando el mundo. Marie Curie, una innovadora científica, fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, y lo hizo en un campo completamente dominado por hombres. Su incansable investigación sobre la radioactividad no solo revolucionó la ciencia, sino que demostró que la ciencia no tiene género. A pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar como mujer en una época donde las mujeres no tenían acceso fácil a la educación y al reconocimiento en campos científicos, Curie rompió esas barreras y abrió las puertas para muchísimas mujeres en la ciencia. Rosa Parks, su acto de desobediencia civil, al negarse a ceder su asiento en un autobús segregado, desencadenó un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, desafiando las injusticias de su tiempo y demostrando el poder de la resistencia pacífica. Malala Yousafzai, la joven activista pakistaní, a pesar de haber sufrido un atentado en contra de su vida por su activismo a favor de la educación de las niñas, ha continuado luchando por el derecho de todas las niñas en el mundo. Su historia de resistencia ante la violencia nos demuestra que las dificultades no solo no las detienen, sino que las motivan para seguir luchando por lo que es justo, desafiando lo establecido y buscando siempre el bienestar colectivo. Han tenido que enfrentar obstáculos adicionales, así como la pobreza, el machismo, las faltas de oportunidades educativas y sociales, la discriminación en distintos ámbitos. Sin embargo, su capacidad para aprender, adaptarse y seguir adelante ha sido clave para avances significativos, tanto en sus comunidades como en el mundo. Muchas de ellas, cuando el sistema no les brindaba las oportunidades que necesitaban, buscaron alternativas, crearon redes de apoyo, pero sobre todo, nunca dejaron de luchar por lo que sabían que era correcto. Nos demuestran que la verdadera transformación ocurre cuando somos capaces de reconocer su potencial, de apoyarlas en sus luchas y de garantizar que su voz sea escuchada y valorada. Hoy, más que nunca, es fundamental que cuestionemos las barreras que aún limitan a las mujeres. Muchas de ellas. Hoy, más que nunca, es fundamental que cuestionemos las barreras que aún limitan a las mujeres. El futuro que queremos convertir solo será posible cuando cada mujer esté libre de barreras, capaz de crear, liderar y dejar una huella imborrable. Gracias.
Fanny, una mujer de 23 años cuyo caso expuso una realidad alarmante. Fue secuestrada, encerrada y torturada dentro de un apartamento por un mes entero hasta que fue asesinada. La mayoría de sus restos terminaron en la basura, mientras que su cabeza fue escondida dentro de un peluche. Los agresores, al ser juzgados, recibieron 30 años de cárcel, de los cuales solo estuvieron 10 por petición de gente con poder. Se les otorgó libertad condicional a pesar de su historial conflictivo y poco después siguieron acumulando víctimas sin que nadie dijera nada. Este caso pone sobre la mesa una cuestión crucial. Si el sistema penitenciario no puede garantizar nuestra seguridad, ¿qué lo hará? Muy buenos días, maestros, alumnos y jurado. Me presento. Me llamo María Jimena Vargas y hoy presentaré mi discurso nombrado La pena de muerte, un método para salvar a la humanidad de la crueldad. La pena de muerte, a pesar de ser abolida y penalizada en diversos países, surge como una medida necesaria, no solo para castigar, sino para defender a la sociedad de aquellos que se han mostrado incapaces de cambiar. Personalmente, opino que la pena de muerte debería ser autorizada, basándome en la idea que el castigo tiene que ser proporcional. México, a pesar de ser un país tercermundista, carece de leyes suficientemente fuertes como para proteger a su sociedad. La delincuencia, tristemente, se ha normalizado cuando no debería de ser así. Y aunque la pena de muerte siga siendo un tema controversial, ahora más que nunca debemos considerar seriamente su aplicación como una herramienta de justicia y seguridad. Alrededor del mundo hay crímenes horribles. El homicidio, el genocidio, la violación, el terrorismo, entre muchos otros. En casos como este, la cadena perpetua es inevitable. Y aún así, existe el riesgo de que el culpable regrese a la sociedad, debido a que en México lo máximo que se puede otorgar como condena son 30 años. Se estima que del 40 al 70% de los criminales, incluso después de haber cumplido su condena y debido a la falta de rehabilitación efectiva, reinciden, lo que causa un riesgo constante de que se cometan más crímenes. La pena de muerte, en cambio, sirve como protección a largo plazo. Al eliminar a los transgresores de manera definitiva, el riesgo a futuros crímenes graves disminuye, lo que crea un lugar más seguro para la sociedad. Un lugar donde el miedo a ser asaltado, violado, asesinado o secuestrado no esté presente. Además, sirve para que los recursos del sistema judicial o de la cárcel dejen de invertirse año tras año en mantener a criminales, cuando ese dinero estaría mejor invertido en el sector salud, el sector educativo o medidas preventivas. Asimismo, funciona para reafirmar la función del Estado como garante de orden. Cuando un individuo comete un crimen grave, el Estado reacciona de manera firme, así mostrando que no se tolerará ninguna falta al acuerdo de respeto mutuo. La pena de muerte no es simplemente una medida putativa, es una última línea de defensa contra aquellos que han destruido vidas de manera irreversible. En un mundo lleno de corrupción, injusticia, donde el dinero parece triunfar sobre la verdad y la palabra de un juez comprado castiga al agresor, que parece tener más derechos que su propia víctima, ¿qué tan seguros podemos estar bajo la protección de un sistema falso? ¿Qué tan real es la ley que protege al violador, al asesino y que en cambio encarcela a sus víctimas en el miedo constante que ese monstruo que alguna vez los atormentó vuelva a salir? Yo no quiero vivir en un país donde el miedo, la ansiedad, el terror me atormenten día a día, esperando no ser una de las víctimas de la violencia que tanto ha normalizado y aceptado. Gracias. El 11 de febrero de 2020, una niña llamada Fátima Ligeti desapareció después de salir de la escuela. Una cámara de seguridad logró captar el momento en que una mujer se lleva a la pequeña de las manos. Días después, el cuerpo de Fátima fue encontrado en un terreno baldío. Fátima había sido secuestrada por una red de personas con fines de explotación sexual. Los agresores no fueron sentenciados por la ley, aunque tuvieron todo lo necesario para poder hacerlo. ¿Es esto a lo que realmente llamamos justicia? Buenos días, alumnos, compañeros, padres de familia y docentes. Mi nombre es Natalia González Rocha y esto es un tema serio. Cada día hay personas sentenciadas injustamente y personas libres injustamente. La justicia no debería ser ciega, pero a menudo el sistema penal parece ser sorda a las necesidades reales de la sociedad. El sistema penal, cuyo propósito debería ser castigar a quienes van en contra de la ley y proteger a la sociedad, a menudo falla con ese objetivo, cometiendo tanto errores como desigualdades. Muchas personas son injustamente sentenciadas o privadas de su libertad sin un proceso adecuado, mientras que los verdaderos culpables caminan libres por las calles cometiendo muchos más delitos.
Además, las personas que ingresan suelen salir peor de lo que entraron, en vez de salir rehabilitados o con una nueva mentalidad, pues esto es uno de los principales objetivos del sistema penal. Como consecuencia, hay un 44% de personas que eran inocentes y fueron sentenciados, y un 80% de personas que eran culpables y no fueron sentenciados. Esto demuestra que el sistema penal no solo no cumple con su valor, sino que también es ineficiente e injusto ante la sociedad. Es por esto que como reformas que prioricen y garanticen la equidad, la justicia social y la rehabilitación. El sistema judicial y penitenciario enfrenta muchos problemas, los cuales no solamente afectan a quienes ingresan, sino también a toda nuestra sociedad. Como ya mencioné, al estar lejos de ser un lugar sano y de rehabilitación, se convierten en espacios con condiciones inhumanas. Afecta claramente a las personas que ingresan. La corrupción y la violencia interna son uno de los principales motivos de que muchas personas salgan y son nuevamente un peligro para la sociedad. Pues la corrupción pregunta quién tiene dinero, estatus social o conexiones internas o externas dentro del sistema puede evadir la justicia fácilmente. Mientras que muchos inocentes muchas veces provienen de comunidades vulnerables, los cuales se meten a un sistema que no les garantiza una defensa adecuada. Pues investigaciones eficientes, falsificación de pruebas y la presión por resolver casos de manera rápida muchas veces hacen encarcelar a personas que no deberían estar tras las rejas. Quiero que reflexiones y pienses por un momento, ¿qué pasaría si fueras tú o alguien que quieres, como tu mamá, tu papá, tu hermano o tu hermana, quienes fueran encarcelados injustamente? Que exigieras justicia y tu voz no fuera escuchada. Pues esto es la realidad de muchas personas, no solamente aquí en México. La justicia no debería ser solamente un concepto, también es súper importante para todos nosotros. Pues con un sistema judicial o penitenciario convierte a las personas en seres más rotos y llenos de venganza, donde los inocentes son castigados por las acciones de otras personas y los culpables dejados en libertad, no solamente se cometen errores individuales, sino que también se pierde la confianza en el sistema que debería de protegernos. La justicia, hagamos el honor al nombre que tiene, pues la justicia no debería ser un privilegio, debería ser un derecho el cual deberíamos de tener, exigir y proteger. Pues al luchar por esa reforma, no solamente buscamos un sistema más eficiente, sino también uno más humano y justo para todos, donde no solamente castigue, sino también repare, reintegra y transforma a quienes ingresan. Pues trabajar en un sistema más eficiente es un trabajo que nos corresponde a todos como sociedad. Hagamos que la justicia realmente sea justa. Gracias. Afecta a todos, muchos lo sufren y muy pocos lo enfrentan. La discriminación es uno de los problemas sociales que más afectan a niños, niñas, jóvenes y adultos. Muy buenos días, mi nombre es Giselle Casas Salazar y el día de hoy hablaré sobre la discriminación. La discriminación es el trato injusto y desfavorable que se le da a alguien, ya sea por sus características físicas o ideológicas. Las causas varían, las razones sobran, sin embargo, tenemos conocimiento de dos: la intención de ofender y la intención de lastimar. ¿Hemos discriminado o hemos sido discriminados? La discriminación surge gracias a que se le tiene lo diferente, del temor que le tenemos a salir de nuestra burbuja, del temor que tenemos a que la sociedad no nos acepte tal y como somos. El final de nuestras vidas llegará en el momento en el que nos silenciemos sobre las causas que verdaderamente impactan. Martin Luther King. La mayoría de gente no sabe qué es la discriminación, no sabe cómo es y no sabe identificarla. Por eso, cuando perciben cierto tipo de conductas discriminatorias, ofensivas e incluso malas hacia los demás, o incluso hacia ellos mismos, no saben qué hacer, no saben qué decir y no saben cómo ayudar. Es por eso que se callan, no saben cómo ayudar, haciendo que este problema cada vez se incremente su valor, haciéndolo cada vez más difícil de erradicar. La discriminación no solo afecta a los directamente involucrados, sino que también afecta a todos como sociedad, porque poco a poco nos va rompiendo. Cada individuo tiene su valor, y al negarle una sola oportunidad a alguien, se nos están cerrando puertas y ventanas como sociedad. El origen es incierto, sin embargo, tenemos conocimiento de que estas conductas llevan mucho tiempo. Tomemos el ejemplo de la conquista, en donde los españoles discriminaban a los indígenas por el simple hecho de tener un diferente color de piel, diferente raza, diferente identidad y diferentes costumbres. Sabemos que la discriminación lleva crímenes atroces de odio, tales como la Segunda Guerra Mundial, en la cual Hitler discriminaba a los judíos por el simple hecho de tener una diferente religión, un diferente sexo, diferente edad, diferente raza, haciéndolos y matándolos, erradicando con todos los judíos, matando a millones y millones de estos. El caso más conocido actualmente es el día 13 de julio de 2020, en el
cual un adolescente afroamericano llamado Trayvon Martin fue asesinado a manos de un policía blanco por el simple hecho de que era afroamericano. Sin saber si era el culpable del crimen o no, el policía George Zimmerman lo asesinó, lo ahorcó y lo humilló, todo a través de redes sociales, haciendo que toda la población expresara su indignación hacia la discriminación racial, haciendo movimientos y marchas en contra de la discriminación racial. Gracias a todo esto, el policía fue absuelto de homicidio en segundo grado. Gracias a estos y a muchos otros acontecimientos, sabemos que la discriminación está presente. Sabemos cuando discriminamos y sabemos cuando no. Sin embargo, nunca ha habido consecuencias lo suficientemente fuertes como para que a alguien nunca, jamás se le pueda volver a pasar por la cabeza el simple hecho de discriminar, ocultar o darle un trato indiferente a los demás. La solución, desde mi punto de vista, es dar a cada individuo, cada grupo, cada sociedad una educación que se base en la tolerancia, el respeto, la equidad, la empatía, así como el no tenerle miedo a lo diferente, el no tenerle miedo a que la sociedad nos distinga, para que así todos recibamos una educación que se base en el respeto, en entornos sociales, culturales, económicos, escolares, para que así todos y todas prevalezamos y eduquemos para la paz. Buenas tardes, maestros, invitados y audiencias presentes. Mi nombre es Alejandro Sosa y hoy les hablaré de Liz Meitner, una científica revolucionaria en la ciencia, con una historia que merece ser contada. Quisiera empezar destacando un hecho. Hoy en día tenemos muchísimos conocimientos de ciencia, incluyendo física, química, biología, astronomía, entre otras. Sin embargo, en algún momento se han puesto a pensar de dónde surgen esos conocimientos, a quiénes se le ocurrieron, qué retos enfrentaron para llegar a sus conclusiones. Es posible que hayan pensado en científicos destacados, pero ¿y si hablamos de mujeres en la ciencia? Tal vez solo se les ocurran una o dos. Y yo quiero cambiar eso. Es por ello que, como mencioné anteriormente, hablaré de Liz Meitner, una científica muy avanzada para su tiempo, que se volvió de suma importancia. ¿Por qué? Porque ella descubrió temas que hasta hoy en día siguen siendo estudiados. Lamentablemente, hay una cosa que tomar en cuenta. Ella, en su tiempo, no fue del todo reconocida. Y es justo por eso que hacer una conmemoración del día de hoy me parece súper importante. Y es que además, ella fue una científica muy inteligente, tanto que fue capaz de entender temas como la fisión nuclear o descubrir los elementos transurgánicos. Toda su historia comienza el 7 de noviembre de 1878, cuando ella nace en Viena. Desde una muy temprana edad, se podría decir que desde su infancia, ella muestra un notable interés por las matemáticas y por la física. Algo que se vuelve a demostrar cuando es la segunda mujer en ganar el título de doctora en física. Sin embargo, si el conocimiento es poder, Liz quiso ser más poderosa, porque empezó a tomar clases particulares con Max Planck, mientras a la vez trabajaba en el Instituto Kaiser Wilhelm, lugar donde conoció a Otto Kahn. Este personaje se volvió clave para su historia, porque con él estableció una relación de amistad de más de 30 años. Y juntos, Otto, Max y Liz empezaron a realizar prácticas, de las cuales destacaré dos. La primera en 1918. Mientras estudiaban el mineral de la Pechblenda, descubren algo nuevo, un nuevo elemento químico, al que hoy en día se le conoce como el protractinio. La segunda de ellas fue en 1944. Mientras bombardeaban átomos de uranio con neutrones, se dan cuenta de un nuevo comportamiento jamás antes visto en la historia. Fue tan confuso que tuvieron que llamar al científico Strassman para poder llegar a la conclusión de que habían matado a dos pájaros de un tiro. Habían descubierto la fisión nuclear y con ella los elementos transurgánicos. Este descubrimiento voló por los aires, haciendo que Otto y que Strassman fueran reconocidos de inmediato con el premio Nobel y con el premio Enrico Fermi. Pero, ¿qué pasó con Liz? Nada. Tuvieron que pasar 22 años en los que no recibió absolutamente nada. Ni un reconocimiento, ni una carta, ni siquiera un simple gracias. No fue hasta 2 años antes de morir que se le atribuye con el premio Enrico Fermi. Y además se nombra un elemento químico en su honor, el meitnerio. Aquí acaba su historia, con su fallecimiento en 1968. Sin embargo, su legado hoy en día sigue prevaleciendo. Ella se volvió un ejemplo a seguir, se volvió una demostración de que este es el momento. Así que por favor, maestros, invitados presentes, hagamos conciencia, impulsemos a las jóvenes de hoy a que sean las científicas del mañana. Y ustedes, audiencia, adéntrense en la ciencia, sigan ese camino, porque este es el momento de ser quien descubre lo fascinante, de ser una persona revolucionaria, de ser alguien que pueda alcanzar sus metas. Aquí es donde los cuestiono, ¿ser o no ser? Esta es la pregunta. Mi nombre es Alejandro Sosa, muchísimas gracias.
Me voy a suicidar. 3 palabras y un gran peso que tomamos a la ligera. E incluso lo usamos como una broma. Pero para otros, el suicidio es un tema rodeado de ansiedad y depresión, lo cual impide que otros lo puedan expresar. ¿Por qué? Por temor al juicio, por el miedo a ser tomados como débiles. No es que sean débiles, las personas se cansan, se agobian y se desesperan, a tal punto de pensar en el suicidio como su única esperanza, donde la soledad toma un papel crucialmente importante. En 2023 se registran aproximadamente 8.837 suicidios, tan solo en México. Tantas vidas en las cuales su dolor les ganó. ¿Y dieron señales? Muchas personas dan señales, pero nadie las nota. Y otras que no las dan por el miedo a ser notados. Es momento de cambiar. Como sociedad, preferimos ignorar. Total, no es nuestro problema. No, nuestro problema es la falta de empatía, la falta de querer ayudar. Somos una sociedad tan indiferente que decimos, deja de estar fingiendo, tú solo quieres atención. Y luego nos culpan de no decir que estamos realmente mal. Incluso algunas familias le dicen a sus propios hijos, si tanto te quieres morir, suicídate y deja de molestar. Preferimos que los demás escuchen nuestros problemas, pero cuando alguien viene a nosotros a escucharlo, simplemente nos alejamos de esas personas. Personas que no sabemos que están a punto de quitarse la vida. ¿Por qué no ir con un psicólogo? Es difícil. Muchos no tienen los recursos para ir con un psicólogo y otros simplemente prefieren que alguien genuinamente los escuche a tiempo. Es momento de cambiar. Cuando alguien se quita la vida no es porque no quiere vivir, es porque no puede más con su dolor y decide acabar con ese sufrimiento. Tenemos que tener empatía, que es muy distinto a la simpatía. La simpatía es cuando sentimos pena o lástima por alguien. Decimos frases como lo siento, sé que es difícil. Lo que tiene una intención positiva no tiene un gran impacto. En cambio, la empatía es atreverse a ponerse en el lugar del otro. No arregla lo que uno sufre, sino conecta genuinamente. No nos interesa la historia de los demás hasta que realmente nos preocupamos y empezamos a preguntar, ¿qué sucede con tu vida? Muchas veces nuestra reacción es de crítica e indiferencia, donde la empatía puede ser la gran diferencia entre la vida y la muerte. Escuchar a alguien que está a punto de quitarse la vida es un viaje que nos lleva al corazón de la humanidad, un viaje que nos recuerda que la vida es valiosa, que cada persona es única y cada historia es digna de ser escuchada. Si alguna vez han pensado en la idea del suicidio como su única esperanza, déjenme decirles que no son personas débiles. El suicidio no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Tu dolor no es eterno. Está bien de sentir demasiado, sentir poco. Está bien estar cansados. Lo que está mal es terminar con tu vida, porque debe haber una solución permanente a un problema que solo es temporal. El suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Así nos dice Maite Herrera. Su hijo estaba pasando por una gran depresión. Él decía que estaba bien para que su familia no lo lleve al psiquiatra. Él no quería eso. Su mamá, al regresar a su cuarto, él ya no estaba. Se había tirado del 15º piso. Aquí es cuando está el golpe más duro de realidad. Ya era demasiado tarde para solo esperar y no escuchar. Es momento que tomemos el suicidio por lo que es y no como una forma de burlarse, sino como la forma de ayudar a quienes recaen, la forma de escuchar
las voces que no escuchamos antes del suicidio. Muchísimas gracias. Distinguido jurado, queridos maestros, compañeros de audiencia, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Ali Michel Uresti Sandoval y el día de hoy me gustaría platicarles acerca de un concepto que es fundamental para la construcción de una sociedad justa y segura, la representación y la voz social. Vivimos en un mundo cada vez más diverso, en el que diferentes grupos luchan por hacerse escuchar, por tener un lugar en la mesa a la hora de la toma de decisiones que definen su presente y su futuro. Para mí, como individuo que también forma parte de una comunidad, este tema es personal y profundamente significativo. Por ejemplo, en 2023, las mujeres de Irán exigían justicia y libertad tras la muerte de Mahsa Amini. El mundo fue testigo de la fuerza de las voces sociales al unirse contra la opresión. Estas mujeres, al gritar ¡mujer, vida, libertad!, no solo demandaban derechos básicos para ellas, sino que también inspiraron a millones de personas a reflexionar acerca de la importancia de la representación y la justicia. Su lucha nos recuerda que cuando una comunidad alza su voz, puede desafiar estructuras de poder profundamente arraigadas y abrir caminos hacia el cambio. La representación no es simplemente una palabra vacía que usamos en discursos políticos o en debates académicos. La representación tiene que ver con el acceso a los espacios de poder y decisión, con la posibilidad de influir en el rumbo de una nación, una comunidad o una cultura. Es la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones, nuestras ideas y nuestra identidad. En otro caso, en la política, en los medios de comunicación, en la educación o en las empresas, ¿dónde están esos rostros que nos reflejan como humanidad? La falta de representación es una forma sutil pero poderosa de exclusión. Y su impacto es profundo. Piensen, por ejemplo, en la lucha de las mujeres por ser escuchadas. Por décadas, sus voces fueron silenciadas o ignoradas. Solo en tiempos recientes hemos visto avances femeninos significativos, como en la política, el cine, la ciencia y más. Pero, aún hoy, persisten barreras que limitan su acceso a posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Cuando a una mujer se le niega esto, no solo se le está negando un derecho, sino que se le está despojando de la posibilidad de contribuir con su perspectiva única, perspectiva que enriquecería cualquier discusión o solución. Lo mismo sucede con las comunidades indígenas, con las personas LGBT, con los migrantes o con las minorías raciales. Si sus voces no son representadas, sus realidades y necesidades no serán entendidas ni atendidas adecuadamente. Esto perpetúa ciclos de desigualdad y nos aleja del ideal de una sociedad inclusiva y democrática. Ahora les pregunto, ¿cómo podemos seguir construyendo una sociedad que represente a todos? La respuesta está en permitir que todas las voces, sin importar su origen, género, raza o condición social, sean escuchadas. Cada una de esas voces tiene algo único y valioso que ofrecer. Imaginen por un momento una sociedad en la que cada barrio, cada cultura, cada generación se sienta representada y en la que la diversidad no sea un motivo de división, sino la chispa que enciende la creatividad y el progreso. Esta sociedad no es una idea lejana, siempre y cuando nosotros, como ciudadanos, asumamos la responsabilidad de participar activamente. No basta con esperar a que otros actúen. Cada uno de nosotros debe transformar el anhelo en acción y la duda en determinación. Como dijo Martín Luther King, nuestra vida comienza a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Ahora yo les digo a ustedes, no dejemos que el silencio predomine. Tomamos la responsabilidad de alzar la voz y garantizar que las voces que históricamente han sido silenciadas encuentren un camino. Este es el momento para actuar, para construir una sociedad inclusiva, una sociedad que realmente represente a todos. Que este compromiso nos impulsa a derribar barreras, a tender puentes y a reconstruir juntos la historia de nuestras comunidades. Porque al final del día, la verdadera democracia se construye con cada voz escuchada, con cada representación honesta y con el firme convencimiento de que todos, sin excepción, somos protagonistas de nuestro destino. ¡Levantemos la voz y hagamos historia! Gracias. Buenas tardes, queridos maestros, compañeros, presentes y miembros del jurado. Mi nombre es Sofía Sarac Mesa Fonseca y el día de hoy quiero hablarles sobre el feminismo. El feminismo no solo es la lucha por la igualdad
busca transformar las estructuras sociales, económicas y políticas que han sido diseñadas para mantener el poder en manos de unos pocos, perpetuando una cultura que minimiza, silencia y subyuga a las mujeres. La violencia de género, el acoso sexual, la violencia doméstica y el feminicidio siguen siendo una de las violaciones a los derechos humanos más atroces y prevalentes en el mundo. Las mujeres tienen miedo a cada paso, miedo a ser atacadas, humilladas, violadas o asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y este miedo no es infundado, es la cruda realidad que viven millones de mujeres a diario. Por eso, el feminismo sigue siendo más necesario que nunca. No es una lucha por los derechos, es una lucha por la vida misma. Las feministas no son mujeres enojadas que rompen cosas, como muchos intentan reducirlo. Es la voz de aquellas que luchan por un mundo donde no tengan que vivir con el miedo constante a ser víctimas de violencia. Es un grito de justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas, violadas, abusadas y por todas las que sufren de discriminación machista todos los días. ¿De verdad es exagerado manifestarse por la muerte de una hija, por haber sido abusada, por haber sido violada o por haber sido despojada de tu dignidad solo por ser mujer? No es exageración, es supervivencia. En México, el feminismo no solo es la lucha por la igualdad de género, sino es una respuesta a un sistema que ha dejado de lado a las mujeres durante siglos. Este machismo no solo se tolera, sino que se celebra, se justifica y en muchos casos se defiende como parte de la cultura. Es un machismo que ha legitimado la violencia, la discriminación y la opresión en todos los niveles de la sociedad, desde las calles hasta el gobierno. En nuestro país, las mujeres viven una de las formas más extremas de violencia en el mundo. La violencia de género, en todas sus formas, desde lo físico hasta lo emocional. Es la realidad diaria de muchas. Cada día, 10 mujeres son asesinadas solo por ser mujeres. Y a pesar de las cifras escalofriantes, las autoridades siguen sin hacer lo suficiente para frenar con esta ola de feminicidios. Es más fácil justificar la violencia que atenderla. Y mientras las mujeres continúan siendo asesinadas, nuestras voces siguen siendo calladas. ¿Por qué? En pleno siglo XXI debemos de tener miedo de salir a las calles solas. ¿Por qué? Aún hoy debemos de preocuparnos por las mujeres cuando salen de casa, temiendo que no regresen jamás. No podemos vivir con este miedo constante. No deberíamos vivir con esta incertidumbre. Y mucho menos, no deberían morirse a manos de unos hombres por el simple hecho de existir. El feminismo también es una lucha por el control del propio cuerpo. Un cuerpo que durante siglos ha sido tratado como propiedad, un objeto sobre el que otros deciden. Las mujeres exigen, con razón, el derecho de tomar sus propias decisiones sobre sus propios cuerpos, de ser dueñas de su sexualidad, de sus sueños, de su vida. El feminismo no busca una guerra entre hombres y mujeres, sino una sociedad en la que todas las personas, sin importar su género, puedan vivir libres, con respeto, con justicia y con igualdad, donde el machismo, esa violencia simbólica y real que destruye vidas, ya no tenga cabida, donde el amor, el respeto y la igualdad